El Señor los bendiga. Amén. Damos la gloria al Señor. Oremos para meditar la palabra del Señor en esta noche. Vamos a estar meditando en el Salmo número 6, pero oremos primero que todo, mis amados hermanos. Padre nuestro, Señor de gloria, Dios de majestad, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, bendito Rey, por esta noche. Gracias, bendito Dios, por la salud. Gracias, Señor, por la fortaleza. A pesar de todo, nos has dado salud, aliento, fortaleza y estamos aquí, Señor del cielo. Dios, Señor de la gloria, yo te ruego que por favor te glorifiques en esta tarde, Señor, en esta noche, en la exposición de tu palabra. Que alientes nuestra vida, que alientes nuestro corazón, que alientes nuestro ser, Señor. Cada día te podamos adorar, cada día te podamos exaltar y glorificar, bendito Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y gracias por ayudarles también a ellos. Que podamos perseverar en medio de la adversidad, del dolor, de la enfermedad. Que podamos buscar tu rostro en medio de la aflicción. Que por favor nos des un corazón arrepentido, bendito Padre, cuando, Señor del cielo, pues haya momentos de tribulación, de turbación, haya en nosotros un corazón sensible, un corazón arrepentido, un corazón que te ame, que te honre, que te exalte y que te busque, Señor celestial. Gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad y gracias por ayudarnos y glorificarte en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el Salmo número 6. Salmo número 6. Vamos a meditar el Salmo 6 en esta noche. Lo leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al músico principal en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Muy bien, vamos a mirar este salmo que es inspirado desde la angustia. Y eso es lo que hemos estado viendo desde el Salmo 3, el Salmo 4 y ahora el Salmo 6. Estamos viendo que estos salmos son inspirados desde el dolor, desde el abatimiento, desde la angustia. Pero vamos a ubicarnos en el título, vamos a ir contextualizando, vamos a ir mirando qué nos enseña este salmo, cómo hacerlo desde el título. Dice al músico principal o al director del coro. Este es otro cántico. Y saben, a Dios le gusta que le cantemos. No sean tímidos a la hora de cantar, pues todos los 150 salmos son cánticos. Si usted, yo no sé si lo había contemplado, hay un libro entero de la Biblia dispuesto para cantarle al Señor, para cantar a Dios. Entonces no es malo cantar a Dios, malo es no cantarle a Dios. Es todo lo contrario. Entonces al músico principal, y es un salmo para que todo el pueblo de Jehová lo cante en medio de la aflicción. Pero vamos a ir descubriendo qué tipo de aflicción. La pasada era como una traición. En el salmo número 4 era a través de la traición. Ahora vamos a descubrir de cuál tipo de aflicción, de cuál tipo de necesidad estamos hablando.
Luego dice en Nejinot. Ya ustedes saben qué es Nejinot. ¿Sí recuerdan? Para tocar, para cantar acompañado de instrumentos de qué cosa? Instrumentos de cuerda. Recuérdenlo cada vez que lean Nejinot, instrumentos de cuerda. Ahora vemos una palabra nueva sobre seminit. Seminit significa octava. Eso es un término musical. Octava puede ser una instrucción para tocar el salmo con una octava de 8 cuerdas, una lira de 8 cuerdas, perdón, una pequeña arpa, una lira de 8 cuerdas, o tocar el salmo en una octava más abajo, es decir, a un tono grave, con una voz gruesa, con una tónica no muy alegre, sino una tónica de reflexión, una tónica de meditación, una tónica que manifieste en la voz contrición de pecado. Muy bien, entonces de esta manera se canta con una voz grave, una voz gruesa, que va a demostrar tristeza en el alma. Entonces ya cantamos, estamos cantando. Es para el director del coro, de la orquesta del templo en Jerusalén, con instrumentos de cuerda. El instrumento principal, mis queridos hermanos, va a ser el seminit, una lira de 8 cuerdas. Va a ser una canción grave, una canción con muchos bajos, una canción que va a denotar tristeza en el alma, pues es un cántico de en medio del dolor, en medio de la angustia. Ahora, los salmos tienen familias, y esta familia que estamos viendo en el Salmo número 6 es un salmo de contrición o de arrepentimiento. Y ese es el dolor que vamos a estar viendo en este salmo, un salmo de contrición, un salmo de arrepentimiento, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cuáles son los salmos de contrición? Son el Salmo número 6, el Salmo número 32, el Salmo número 38, el más famoso de todos, el Salmo 51, está también el Salmo 102, el Salmo 130 y está el Salmo 143. Si hemos pecado, estos son los salmos que debemos cantar y orar. Orar y cantar en una oración de arrepentimiento, de humillación delante del Señor. Ahora, ¿de qué se estará arrepintiendo David? ¿De qué creen ustedes que se está arrepintiendo David? No lo sabemos. Pero sabemos que se está arrepintiendo porque dice, no me reprendas ni me castigues. Y eso desde ahí está hablando, está manifestando que se está arrepintiendo de un pecado y que a causa de su pecado está siendo castigado por Dios. En esta ocasión, David está muy enfermo y gravemente enfermo. No sabemos de qué enfermedad estaba padeciendo David, pero vamos a ir descubriendo de qué enfermedad está padeciendo. Esta enfermedad, pues, voy a decir que es del cuerpo y es del alma. Cuando a uno se le enferma el alma, se enferma el cuerpo, y cuando a uno se le enferma el cuerpo, también se le enferma el alma, ¿cierto? Claro, pues somos una unidad. Un alma no es una persona y un cuerpo no es una persona. Jesús vino a rescatar personas, y las personas son cuerpo y alma. La persona completa son cuerpo y alma. Entonces son muchos los que pueden estar sintiendo, aquí ya les voy a dar pista cuál será la aflicción de David. Hay muchos que pueden estar sintiendo depresión en medio de la enfermedad, que pueden estar sintiendo tristeza en medio de los dolores del cuerpo. Y este salmo es el salmo del enfermo triste por sus dolencias. Cuando usted vea que está triste, angustiado, acongojado porque está muy enfermo, vaya al Salmo número 6. No sé si les ha pasado que han estado enfermos y eso les causa tristeza. ¿Les ha ocurrido? Yo sé que sí, a muchos de ustedes les ha pasado. Por lo menos cuando yo estuve fracturado, que estuve un mes en la cama y venía aquí a predicar, pero sí tengo que decirles, yo estaba triste y estaba deprimido. ¿Por qué? Porque uno todo el rato en una cama sin poder hacer mayor cosa, eso da tristeza, eso angustia. Entonces, este salmo es para hacer en medio de la enfermedad
y esa enfermedad que nos tiene tristes, que nos tiene angustiados, que nos tiene con miedo, que nos tiene con congoja. Ese es el salmo que vamos a hacer. Vamos entonces al versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Es una oración hacia Dios. Y hay dos verbos que están hablando de esa contrición y que están hablando de esa necesidad de misericordia. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, nos dice la palabra de Dios. David está reconociendo que está muy afligido y que esa aflicción viene de parte de Dios. Dios trae la alegría a nuestras almas y Dios trae también la tristeza y la turbación a nuestras almas. Por supuesto, Dios da y Dios quita. Eso es lo que hemos entendido por la palabra de Dios. Y ahora David ha pecado. Y ha venido un juicio providencial. Hay dos clases de juicio. Hay un juicio final que todos vamos a comparecer delante del Señor. Y hay un juicio providencial o juicios providenciales que Dios castiga muchas veces para forzarnos al arrepentimiento. Por ejemplo, que llueva mucho y que hayan deslizamientos. Esos son juicios providenciales de Dios. O que uno se enferme y quede mucho tiempo en cama. Eso es un juicio providencial de Dios. Y David está reconociendo que ha caído en juicio de Dios, en una disciplina de Dios. A muchos no les gusta la palabra castigo, pero bueno, podríamos desarrollar la palabra castigo diciendo un papá que por amor corrige y castiga. Y David está siendo castigado por su Padre Celestial. Está en un juicio providencial a causa de su pecado y está suplicando que el favor de Dios venga sobre él y que ese castigo o esa disciplina de Dios sea quitada lo más pronto posible. ¿Quiénes se han sentido alguna vez castigados por Dios? Lejos de la presencia de Dios. Yo creo que sí. Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Vamos a recordar las palabras del apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12 versículo 5. Hebreos 12, 5. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué cosa? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios al que ama, disciplina. Allí notamos que hay un amor especial de Dios. Allí notamos que Dios no ama a todo el mundo por igual. Él ama de una manera especial a sus hijos, a sus redimidos, a sus escogidos. Y a esos escogidos, a esos redimidos, los disciplina. Saben, ustedes constantemente están bajo la disciplina paternal de Dios, pero eso es una cara del amor de Dios. Las monedas tienen dos caras, pero es una sola moneda. Y el amor de Dios tiene dos caras, una que se llama mimos, vamos a expresarlo de esa manera, o bendición, y otra que se llama disciplina. Pero ambas cosas son producto del amor de Dios o vienen de la mano de Dios. Así es que David está siendo disciplinado. No me reprendas. Una reprensión es un regaño.
Señor, no me recañes con tu enojo o en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Señor, no me des con tu azote. Señor, yo sé que tú azotas, no me azotes más porque estoy a punto de desfallecer. Ya no aguanto más, no soy capaz de más. David reconoce esto de Dios. Hablemos un poco de la ira de Dios. Bueno, la ira de Dios es la reacción de la santidad de Dios en contra del pecado. Un Dios santo no puede soportar el pecado y reacciona contra él. Reacciona en contra del pecado para alejarlo de su presencia, para alejarlo de su santidad, de su santa majestad. Y eso es la ira de Dios, la cual se opone a todo pecado, a toda iniquidad, a toda maldad. David está en el desagrado de Dios. ¿Ha estado usted alguna vez en el desagrado de Dios? Claro, todos hemos pecado. ¿Ha estado usted que se siente lejos de Dios, castigado por Dios y siente el desagrado de Dios sobre su vida? ¿Le ha pasado? Por supuesto que sí, no es un mal síntoma. Es algo importante sentir el desagrado de Dios, pues esto nos informa que somos sus hijos. Eso nos informa que Él nos está corrigiendo. Y eso es lo que está pasando en la vida de David. Vamos al los versículos 2 y 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy ¿qué? Enfermo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, porque mis huesos se estremecen, me duelen mucho. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Él está enfermo en cuerpo y alma. Y está pidiendo, Señor, ten misericordia de mí, sáname, porque mis huesos se estremecen. Mis queridos hermanos, el versículo 1 y el versículo 2 tienen un contraste. El versículo 1 habla de la ira de Dios sobre el pecado, del desagrado de Dios sobre el pecado, y todos somos pecadores. Ninguno es justo delante del Señor. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que nos salva, la misericordia de Dios es la que nos ayuda. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos redimirnos a nosotros mismos, no podemos sanarnos a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda, la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, porque mis huesos se estremecen, duelen demasiado. Él está muy enfermo. Algunos ejemplos de enfermedades que duelen y que duelen en los huesos: un tipo de fractura. ¿Se habría fracturado David? Es una posibilidad, como no. Una artritis, una fibromialgia, una osteocondritis. Esas cosas duelen demasiado. Incluso una virosis, una fiebre muy fuerte, hace que duelan los huesos. David se siente muy enfermo y se siente a punto de morir. Ahora, todo el que padezca algún tipo de dolor en sus huesos puede encontrar este refugio de este salmo. Todo el que le duelan sus huesos, en sus piernas, cualquier lugar, en sus manos, en sus extremidades, puede mirar: ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ahora, ligada a esta angustia del cuerpo está la angustia de su alma. Mi alma también está muy turbada. Y uno se preocupa en medio de la enfermedad. ¿Será esto de muerte? Ay, ¿yo qué tendré? Y a veces somos demasiado pesimistas, nos vemos quizás una verruguita: ay, ya me está dando quién sabe qué cosa tan horrible. Ay, Dios mío bendito. Sí, nos preocupamos demasiado muchas veces. Y entonces hay angustia del alma. Y David estaba enfermo de cuerpo y alma. La enfermedad de su alma había venido como castigo de Dios. Pero un castigo paternal.
un castigo en corrección a su pecado, un castigo en corrección a su iniquidad. Estaba enfermo en su alma y en su cuerpo. ¿Quién puede sanar el alma cuando está enferma? Solo Dios. ¿Y quién puede sanar nuestros cuerpos? Pues Dios es el que lo hace. Incluso a través de la medicina, Dios es el que lo hace. Ahora, aclaremos esto. No todo sufrimiento viene por causa de nuestro propio pecado. Vivimos también en un mundo caído. Este mundo está bajo maldición. Este mundo nos hace sufrir, ya sea que nosotros hayamos pecado y seamos disciplinados por Dios, o porque sencillamente este mundo está bajo la maldición de Dios. No hemos hecho nada malo, estamos sufriendo, estamos en angustia, pero saben, es que esta no es nuestra casa. El Señor Jesucristo quitará toda maldición, el Señor Jesucristo quitará todo sufrimiento, pero cabe aclarar, no todo sufrimiento es por causa del pecado, para que no vayamos a estar diciendo por ahí, está enfermo, eso es que pecó, y estemos señalando al hermano y estemos juzgando al hermano, porque eso no es nada conveniente. A veces somos demasiado extremistas, me he encontrado eso, que las personas por tratar de ser radicales se vuelven extremistas y pierden misericordia quiero y no sacrificio, y juicio antes que sacrificio, y habla de ese trato amable, de ese trato justo, de ese trato misericordioso con el hermano. Muy bien. David reconoce que ha pecado y pide de manera continua la misericordia de Dios. Pide de manera continua la salvación del Señor. Señor, ¿cuánto va a durar esto? Y un dolor crónico es una cosa muy dura. Un padecimiento crónico es muy, muy duro. 10 años con un dolor es muy difícil. 20 años con un dolor es supremamente duro. Así es que, mis queridos hermanos, él lleva mucho tiempo allí llorando. Vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 6. Aún Habacuc capítulo 2, versículo 6. Lo leeré en favor de ustedes. Dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo, mis queridos hermanos, es como se está acabando ya la paciencia, se está acabando ya la capacidad de soportar. Son muchos los males, son muchas las enfermedades, son muchas las angustias. Ahora, versículo 4. Un clamor de la misericordia del Señor. Vuelve y clama por misericordia. Salmo 6, verso 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Este es un derramamiento del corazón delante de Dios. Usted ya conoce qué es derramar el corazón delante de Dios. Y lo pregunto porque es que una de las cosas que menos hacen los cristianos es orar. Y es porque nos creemos muy autosuficientes, muy capaces, y muy poco derramamos el corazón en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia. David clama por misericordia de Dios, derrama su corazón delante de Dios, pide su ayuda, pide su misericordia, incluso tiene miedo de que vaya a morir pronto. David todavía quiere vivir para hacer la obra de Dios, para trabajar, hacer las cosas de Dios, adorar a Dios en el templo, con el pueblo, pero tiene miedo de morir y que no pueda enseñar a otros la verdad de Dios, que no pueda enseñar a otros la misericordia y la fidelidad de Dios. Se siente abandonado de Dios, entonces clama por misericordia. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia.
En el Salmo 6, versículo 4, la palabra misericordia es Gesed. Gesed. Esa palabra hebrea Gesed es Dios deleitándose en hacer bondad a su pueblo por la virtud del pacto. Ustedes están dentro del pacto. Ustedes tienen un pacto con Dios a través de Cristo. Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Dios ama a las personas que están dentro del pacto. Dios tiene misericordia de las personas que están dentro del pacto. Dios derrama su protección a los que están dentro del pacto. Y David tiene en cuenta, Señor, yo estoy en pacto contigo. Estoy dentro de la familia de Dios. Soy parte de los tuyos. Entonces, Dios cuidará y tendrá misericordia de aquellos que están en un pacto. Todos conocemos lo que es un pacto. El matrimonio es un pacto. Y un esposo que ama a su esposa, cuida de su esposa. Y si esa esposa enferma, si ella está dolorida, él la cuida, él la sustenta, ese esposo vela por ella y la trata con ternura. Y eso es lo que está haciendo Dios con ese hijo que está clamando, Señor, estoy dentro de tu pacto, ten misericordia de mí. Así como un esposo que cuida de su esposa, que la atiende y que está ahí al pie de ella, te ruego que me atiendas en medio de este dolor, en medio de esta enfermedad. ¿Y saben? Dios lo hace porque es misericordioso y fiel a su pacto. Porque se deleita en honrar las promesas que ha hecho, se deleita en honrar ese pacto que ha hecho, mis queridos hermanos. Ahora, David dice, ¿quién puede librar mi alma? ¿Quién puede librar el alma? Dios. ¿Usted puede librar su alma? La respuesta es no, no podemos, no somos capaces, no lo logramos. Pero Dios sí libera nuestra alma, salva nuestra alma. Solo el Dios de misericordia, solo el Dios fiel al pacto lo hace. Ahora, Él confía en la misericordia del Señor. Recuerden esto, confiar en la misericordia de Dios. ¿Quién recuerda Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se sí, hasta el 9 lo dijiste muy bien, Jorge. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Así es por gracia, por misericordia, no por méritos. Es por gracia y misericordia de Dios, no por méritos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre aquel que sufre una tragedia y nosotros? Nosotros hemos hecho méritos, pero para sufrir la ira, para sufrir la tragedia de Dios, no para evitar la tragedia de la ira. La única diferencia entre aquel que sufre un terrible accidente y nosotros se llama misericordia divina, nada más misericordia divina. A veces estamos muy tristes, muy angustiados, sí, bien. Bueno, lo único que ha evitado que tú sufras una terrible calamidad es la misericordia divina, y en la misericordia de Dios esperamos, confiamos y nos deleitamos. Vivimos por misericordia, vivimos por gracia, no lo vayan a olvidar. Lo único que merecemos es el castigo por haber hecho todo mal. Muy bien, en el Seol, ¿quién te alabará? Porque en la muerte no hay memoria de ti. Esta es una expresión para pedirle al Señor, sálvame. Y es una expresión muy común en los salmos. Señor, sálvame para que no vaya a morir. El Seol normalmente en el libro de los salmos es la tumba o el cajón ahí donde se pone un muerto. No tenemos que irnos, que es el reino de la muerte, no tenemos que ir por allá, que es que las almas no van al infierno sino al Seol. No tenemos que ir nada de esas cosas. Lo más sencillo, lo más simple aquí, Seol, es el sepulcro. Eso es tan fácil. A veces nos ponemos a crear doctrinas con un texto que no está enseñando doctrina en este caso,
Lo único que está diciendo, Señor, mire, cuando yo he visto un muerto, el muerto no levanta sus manos hacia tu bendito nombre, el muerto no ora, el muerto no evangeliza, el muerto no hace tu obra. Señor, pero yo quiero vivir y adorarte, yo quiero vivir y proclamar tu palabra, proclamar tu evangelio, anunciar tu salvación por todas partes, y si estoy muerto, no lo puedo hacer. Sálvame, porque quiero proclamar tu nombre y adorarte y exaltarte. Ese es el sentido de este salmo y de muchos otros que vamos a ver. Lo digo porque muchos de ahí inventan tantas doctrinas erradas, tantas doctrinas falsas, pero ustedes saben que al momento de nuestra muerte iremos con el Señor. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que hay promesa y esperanza de resurrección, pero es ¿por qué? Porque la revelación es progresiva y en el Nuevo Testamento entendemos la plenitud de la enseñanza bíblica. No se vayan a confundir, porque he encontrado que muchos creen que cuando alguien muere se queda dormido ahí en el sepulcro, en la tumba, y no es verdad, no es verdad. Versículos 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Miren qué agonía, qué tristeza, qué dolor. ¿Alguna vez usted se ha acostado llorando ahí en su cama, lleno de tristeza, cuando nadie lo ve, cuando nadie lo escucha, y se acuesta triste, llorando? Pues esta es una señal de cuán grande era la angustia del salmista David, del rey David. Una descripción de su alma, llorar por las noches. Esto muestra su dolor. No quedarse dormido, sino llorar por las noches. Y quedarse dormido pero llorando. Ya del cansancio de llorar, ya del cansancio de la angustia. Esto es lo que le está pasando a David. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Verso 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Ahora, quiero que pensemos en esto. David necesita la ayuda de Dios. Porque seguir siendo fieles en medio del dolor, en medio de la angustia, necesita uno de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos sufren y dicen, yo no quiero seguir en la iglesia? Están tristes, están afligidos, yo no quiero ir a la iglesia, qué pereza ir a la iglesia. Están pasando por tribulaciones, yo no quiero nada de oración, yo no quiero nada de Dios. Y es que necesitamos perseverar en el dolor, perseverar en la angustia, pedirle a Dios, Señor, estoy a punto de desmayar, estoy a punto de perder mi fe, Señor, admito que soy frágil, Señor, no soy capaz de continuar, necesito tu ayuda en medio de esta angustia, en medio de este dolor, en medio de esta tribulación, necesito tu ayuda, necesito tu gracia, necesito tu fortaleza. Mis queridos, es necesario perseverar incluso en el dolor y el sufrimiento. Que Dios nos preserve, que Dios persevere en amarnos, en sustentarnos y en cuidarnos, porque nosotros saldríamos fuera y nos perderíamos, pero Él persevera en amarnos y nosotros debemos perseverar en agarrar su mano para sustento, para ayuda. Ahora versículos 8 al 10 son una declaración de confianza. David estaba en las malas, estaba muy enfermo. David sabía que la mano de Dios lo estaba castigando, pero no faltan los enemigos. Y esos enemigos decían que Dios lo había abandonado,
que por causa de su pecado estaba así, que ya Dios no lo iba a perdonar, que ya Dios no lo iba a salvar. Es que usted pecó y ya agotó la paciencia de Dios, y ya Dios lo ha desechado, ya Dios no lo quiere recibir. Y esos son los angustiadores de David. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Es una declaración de confianza. Miremos cuántas declaraciones de confianza hay aquí. Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Las lágrimas tienen voz? No, ni siquiera tienen boca. Si notan que es un lenguaje poético. Pero cuántas veces no nos salen palabras sino llanto. Y Dios recibe esas lágrimas como una oración cuando son derramadas delante de Él. Y eso es muy lindo y es un motivo de confianza en Dios. Porque cuando estamos orando ya no con palabras sino con gemidos, es cuando Dios más escucha nuestra oración, cuando Dios más escucha nuestro clamor, cuando ya no hay palabras sino sollozos. Dios ve ese corazón y escucha esa súplica y la atiende. Muy bien, está muy grave, muy afligido, pero escuchen esto: su confianza en medio de esa aflicción. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Verso 9, Jehová ha oído mi ruego. Ni siquiera una oración, dice mi ruego. Un ruego suplicante, humillado delante del Señor. Ya llevamos 2 declaraciones de confianza. Tercera, ha recibido Jehová mi oración. 3 declaraciones de confianza. Muy bien, ahora con valor, pero en Jehová, enfrenta a sus enemigos y les dice: se avergonzarán y se turbarán mucho mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Así es que hace peticiones, pero también hace esas declaraciones de confianza. Ha confiado en Jehová y descansa en Jehová, que ha oído la voz de su ruego, de su lloro, de su llanto, de su tristeza, de su clamor, y confía en Jehová. Y yo creo que conocemos la vida de David. Y sabemos que Dios escuchó su oración, sabemos que Dios escuchó su clamor. Esos enemigos van a ser avergonzados, aquellos que dicen: se agotó la paciencia de Dios. Ha rechazado Jehová tu oración, te ha rechazado y ya no te quiere más. Serán avergonzados porque Dios es amplio en perdonar, en ayudar, en sostener. ¿Por qué? Porque estamos en su pacto de gracia. Nos reprende, nos disciplina, pero nos ama y continuará amándonos y nos sustentará. Amén. Vamos entonces a las conclusiones en esta noche. Primero, el reconocimiento de nuestra pecaminosidad. El que se cree muy bueno es rechazado por Jesús. Porque Jesús vino a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Entonces necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad y necesitamos la misericordia del Señor, su gracia. Como David reconoció su pecado, debemos reconocer que somos pecadores, que merecemos la ira de Dios, que merecemos el castigo y hasta la disciplina de Dios. Pero también, como David, podemos clamar por misericordia. Por un lado, con esta mano reconocemos que la ira de Dios o la disciplina de Dios la merecemos. Pero con esta también clamamos a Dios: Señor, soy pecador, pido perdón, dame tu misericordia, dame tu gracia, dame tu salvación. Podemos clamar por misericordia siempre, siempre, siempre. Jamás un ser humano va a agotar a Dios, y más si estamos dentro
del pacto de gracia, dentro del pacto de la misericordia. Ahora, lo segundo que debemos fortalecer es la confianza en la gracia y la misericordia divina. Eso hay que fortalecerlo cada día más. La salvación y la restauración del alma y del ser no son méritos, ni son conseguidos a través de nuestras obras. Es pura gracia, puro favor no merecido. Son misericordias de Dios que no merecemos. Dios salva al pecador arrepentido. Dios salva a todo aquel que se acerca a Él con fe, como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario acercarse a Él con fe, confiar en Él, creer en Él en todo momento y en todo instante. Ahora, lo tercero que quiero que aprendamos en esta noche es que debemos perseverar en el sufrimiento. Cuando estén en angustia, cuando estén en dolor, cuando estén en aflicción, no se alejen de Dios, búsquenlo más. Búsquenlo más, mis queridos hermanos. Porque Satanás se aprovecha de todo lo que nos pasa para alejarnos de Él. La carne se aprovecha de todo lo que nos pasa para alejarnos de Él. Y el mundo quiere aprovecharse de todo lo que nos pasa para alejarnos de Él. Entonces Satanás, si les da una gripa, quiere aprovecharse y llevarlos a la apostasía. Aférrense al Señor en medio del sufrimiento. Aférrense al Señor en medio del dolor. El creyente, aunque pase por tribulaciones, debe saber que Dios lo escucha. Dios escucha sus oraciones y responderá a sus oraciones en medio de la aflicción. El sufrimiento es una realidad del mundo caído, pero ese dolor no está fuera del control providencial de Dios. Dios está al control de todo y eso incluye nuestro dolor y sufrimiento. Así es que debemos pedir fuerzas a Dios para perseverar en medio del dolor. Y la mejor manera de perseverar es orar. Siempre oren. Este libro de los Salmos, en cada salmo entendemos la importancia de la oración, la importancia de acudir a Dios, la importancia de clamar por la ayuda, la bondad de nuestro Dios. Y por último, a partir del versículo 8 al 10, quiero resaltar la esperanza de la victoria final. Los enemigos de Dios no prevalecerán. El pecado no prevalecerá. Satanás no prevalecerá. El creyente puede descansar en Dios, en que Dios traerá justicia y liberación a su pueblo, ya sea en esta vida o ya sea en la vida venidera. Dios traerá aliento, gracia, esperanza, salvación. Descansen en el Señor en todo momento, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, pueden descansar en Dios. Ahora, ¿cómo creen ustedes, ya para terminar, cómo creen ustedes que este Salmo 6 les puede ayudar cuando se sientan deprimidos? La depresión cada día es más común a las personas y hace parte de la existencia normal de este mundo. ¿Cómo puede este Salmo número 6 servirles en medio de esa angustia, de esa depresión? Piénsenlo. Ustedes siempre pueden confiar en Dios y tener esperanza en Dios. Siempre, siempre, mis queridos hermanos. Entonces dependamos de Dios, de su misericordia, fidelidad en medio del dolor y de la angustia que trae la enfermedad. En este caso, la angustia de la enfermedad. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Señor, enséñanos a esperar en ti en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti.
Fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra alma, fortalece todo nuestro ser, Padre, para confiar en ti y esperar en ti. Oramos por los que se sienten afligidos en medio de la enfermedad, en medio del dolor físico, que se sienten desesperar. Oramos por ellos y oramos para que ellos puedan clamar a ti, buscar tu rostro y refugiarse en ti, Señor. Ayúdanos en medio de la tribulación, de la enfermedad, y no nos sueltes, no nos desampares. Todo esto lo pedimos, todo esto lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y les lleve con bien a sus casas. El Señor les guarde. Ustedes en casa, Dios les bendiga.